Saludos mi gente, bienvenidos pues a una nueva edición de nuestro espacio Pelota Caribe. Les habla Felipe Mujica y hoy lo hacemos sin nuestra tradicional backing, imagen de Pelota Caribe por detrás. Vamos a hablar así al aire libre de béisbol. Sí señor, el deporte vuelve a unirnos. ¿Recuerdan quién se expresaba de esa manera? Bueno, Juan Bené, como siempre controversial, y es una frase que me lleva a mí a los años 80, a esa época en la que no había internet y la única manera que teníamos de ver los juegos de Grandes Ligas era a través de ese programa que se llamaba Lo Mejor de la Semana. Juan Bené era su conductor. Si escuchan al fondo algunos sonidos de guacamayas, de pájaros, bueno, es que estamos así, al natural. Y así era Juan Bené también, natural, era el protagonista de ese programa que relataba muchas historias y hazañas deportivas con una audiencia que al entrar a Lo Mejor de la Semana seguramente se enamoraría del béisbol para siempre. Así me pasó a mí y supongo que a muchos de los que pueden recordar a Juan Bené. Juan Bené, que estuvo ligado a la farándula, que estaba vinculado al multimedia de aquella época, al periódico, a la radio, a la televisión. Por la radio logré escuchar unas series mundiales imaginarias que hacía por computadora, series mundiales entre equipos de Estados Unidos y de Latinoamérica, que se transmitían por radio. No recuerdo si era Radio Rumbos. En todo caso, ahí pudimos tener de un lado a Mario Soto y a Antonio Armas como representantes del equipo latinoamericano, que se enfrentaba a Ron Guidry y a Mike Smith del otro lado, estrellas de los Estados Unidos. Esos son recuerdos inolvidables que con mucho gusto me gustaría poder tener la oportunidad de volver a escuchar ese audio. De verdad que Juan Bené es un periodista auténtico, creativo, irreverente, polémico ciertamente, con el que puedes estar de acuerdo o no, pero no puedes negarle toda la pasión, ese estudio, ese análisis y esa responsabilidad para cubrir el béisbol. Características, cualquiera de las cuales por separado es muy bien recibida por todas las organizaciones. Solamente Mike Smith con 35 y Gary Matthews con 19 sacaron más batazos completos en todo el roster del club de Filadelfia. Claro que de puros jonrones no puede vivir ningún buen receptor. Hay que hacer las jugadas en home, tanto dirigiendo a los lanzadores como aprovechando los buenos tiros de los outfielders. Otro venezolano de poder, el oriental de Puerto Píritu, Antonio Armas, right fielder de los Atléticos de Oakland y estrella de los Leones del Caracas. No obstante luchar contra las lesiones y las infecciones de 1982, Antonio despachó 28 cuadrangulares e impulsó 89 carreras, de las cuales 10 fueron ganadoras. En esos 3 departamentos, Armas fue el líder de los Atléticos. Además, a la defensiva, impidió muchas carreras contrarias. Y ahora declaro lo mejor del año a Manny Trillo. 5 récords defensivos para hombres de segunda base y la fama de poseer el pivot más rápido y el mejor brazo en la posición. Trillo llegó a 89 juegos consecutivos sin cometer error alguno, sumando por otro lado 479 chances inmaculados. Borró de los libros a Rich Dauer, Jerry Adair, Kane Boswell y Ken Hobbs, mientras apasionaba a todos los públicos con su seguridad de manos y brazos. Además, batió para 271 en la campaña. Manny Trillo, el oriental de Caripico, figura principal de las Águilas del Zulia, fue escogido como lo mejor del año por un grupo de 11 periodistas. Ellos fueron Rodolfo José Maurielo, Ezra Ortolina, César Quijada, Carlos Romero, Antonio Castillo, Pedro Salazar, Nelson Contreras, William Hernández, Humberto Acosta, Fernando Conde, Manuel Rojas y el productor de este programa para Venezuela, Ramón Córdoba. Este fue el error del 31 de julio en Filadelfia, que cortó su seguidilla de fildeos y tiros exitosos. El público lo aplaudió con extraordinario entusiasmo. Felicitaciones, Manny Trillo. Juan Bené los verá en el próximo programa. Bueno, y luego de ver estas imágenes de Lo Mejor de la Semana tan agradables,
tenemos que seguir comentándole algunos aspectos pues de Juan Bené y sus controversias. Ha tenido muchas con los venezolanos sobre todo, también de pronto con algún otro pelotero de otra nacionalidad. Y sigue siendo un debate el tema relativo a Omar Vizquel. No hay una sola reunión o algún encuentro entre amantes del béisbol que hable de las posibilidades de Omar Vizquel, porque Omar Vizquel no llegó al Salón de la Fama. O sea, no es un secreto pues que los problemas de Omar Vizquel fuera del terreno de alguna manera han pesado como argumentos válidos para que éste pueda ser exaltado. También es posible que los argumentos que ha colocado Juan Bené sobre la mesa se puedan compartir o no. Alguna gente podría pensar que también Juan Bené ha influenciado a otros periodistas o cronistas que votan para el Salón de la Fama, para elegir a los miembros del Salón de la Fama. Juan Bené no solamente habla de estadísticas en sus argumentos, habla de liderazgo. Y él expresa que Vizquel nunca fue un líder en sus equipos. Y creo que podemos coincidir con él en eso. Aunque Vizquel tiene estadísticas, tiene números en sus defensas, es un pelotero muy longevo, casi conectó 3.000 indiscutibles, pero tiene algunas estadísticas que podrían premiar su elevación, podrían permitir que fuera elevado al Salón de la Fama. Pero asimismo hay aspectos que debilitan su elección tanto dentro como fuera del terreno. Pero Vizquel es solo un tema. Nosotros en Venezuela tenemos un periodista, creo que él es periodista deportivo de los más importantes de la historia del deporte, que se llama Juan Bené. Sí. Saludo al señor Juan Bené. Yo lo conozco. Ajá, vos lo conocéis. Entonces yo te voy a hacer la pregunta así como criolla, te la voy a hacer criolla y folclórica y bien coloquial, como si estuviéramos no con una cámara de televisión enfrente, sino como si estuviéramos en la calle. O sea, Juan Bené, ¿qué pasa con ese? ¿Te tiene arrechera? ¿Qué le pasa a él? Coño, Juan Bené, un momento de Juan Bené que me fue a hacer una entrevista en Caracas. Ok. Pero él llegó tarde al estadio. Y resulta que cuando él quería hablar conmigo, él quería entrar al crujado de los Leones del Caracas y no lo dejaron. No lo dejaron ya por tiempo, porque le decían que ya los periodistas tenían que estar fuera ahí una hora antes del partido. Él insistió y parece que lo empujaron y lo sacaron a la fuerza. Entonces él en una publicación que puso al día siguiente dijo que no pudo entrevistarme porque mis guardaespaldas lo habían sacado del equipo Leones del Caracas. Algo que fue completamente falso, era la misma seguridad del estadio, ¿qué tal? Y yo creo que de ahí en adelante él tomó... tomó personal. Sí, así. Lo tomó personal y empezó a... ¿Y nunca le hizo una entrevista? No, o sea, yo había conversado con Juan Bené muchas veces antes de esa oportunidad. Él estaba en Nueva York, hablábamos cuando yo jugaba en Grandes Ligas y él vivía en Nueva York. Cada vez que el equipo iba hablábamos. Pero a partir de allí el tipo me hizo la X y empezó a escribir sus vainas negativas. Ha escrito muchas cosas negativas de tu parte. Recordemos que también en su momento no votó por Andrés Galarraga y lo hizo público. No es una condición obligatoria, lo ha dicho Juan Bené, para votar por alguien haber nacido en su misma ciudad, como el caso del Gato que se crió en Chapellín, en Caracas, y lo mismo Omar Vizquel, que incluso jugó pelota en el béisbol menor con algunos de sus hijos. Hay otros temas. Recordemos, por ejemplo, aquel tremendo batazo que conectó Andrés Galarraga, que inicialmente habían dicho que había sido un batazo de 579 pies, que había superado al dantesco batazo de Mickey Mantle, que había sido el de Mickey Mantle de 565 pies. Pero bueno, luego quienes se dedican a eso, a medir los batazos, en aquella época redujeron el batazo del Gato a 529 pies. En ese momento Juan Bené, sin dudar, aclaró y dijo que el Pro Player Stadium, el estadio de los Marlins de Florida de aquella época, era para fútbol americano, no era un estadio de béisbol, y que no tenían un buen sistema de mediciones. No obstante, se señaló en la medición que había recorrido 50 pies menos. Bueno, seguimos. Y lo más grave para algunos, incluso comunicadores y peloteros, bueno, en relación a Galarraga no era el comentario sobre si el batazo justamente había que reducirle
el jonrón del Gato era más pequeño o menos largo que el batazo de Mickey Mantle. Eso fue solo un aspecto más en los que había diferencias, pues en los que consideraban algunos que Juan Bené no defendía la venezolanidad. Pero es que también se dijo que había algunos comentarios sobre el cáncer de Galarraga, en el que Juan Bené respondió que nunca dijo que Galarraga tuviera un pasón en vez de cáncer, pero sí escribió Juan Bené que había sido un amigo, un doctor, un médico amigo de él que le había contado, pues también es un comentario algo ligero y negativo contra el gran Gato Galarraga. Ojalá y eso hubiese sido mentira, ¿no? Pero la verdad, el que hace tipo de comentario, yo creo que no tiene idea, pues, lo que puede perjudicar o herir los sentimientos de muchos fanáticos, de mucha gente, e incluso lo de mi familia. O sea, lo difícil que es decirle yo a mi mamá que yo tenía cáncer, o a mis hijas, o a mi esposa y todo esto, y después decir cualquier gente que tenga una fuerza de poder escribir y decir que esto fue algo negativo. De verdad que no sé cómo, ¿A ti te llegó pueden la información? decir este ¿Te llegó la tipo. información? Sí, ¿no? cómo no. Claro, Incluso claro. me dijeron que fue Juan Bené para decir el nombre, porque yo no sé cuál es el problema de Juan Bené con todos los venezolanos. Y recientemente se han escuchado otras opiniones controversiales vinculadas a Miguel Cabrera, que ha sido un insigne bateador y que el mismo Juan Bené lo reconoce. ¿Quién puede negar todo lo importante de Miguel Cabrera, hombre de 3.000 hits y 500 honrones, para decir solamente dos argumentos? Pero Juan Bené dice que Cabrera es un hombre lento en las bases, que ha sido deficiente a la defensiva, que incluso ha jugado en 4 posiciones distintas. Eso no habla mal de Cabrera, ¿eh? A poder haber jugado en tercera base, en primera base, en los jardines, y bueno, y rendir como bateador designado. Incluso Cabrera comenzó jugando en el campo corto, y se le ve por ahí varias jugadas muy destacadas a la defensa, así que es un tema para discutir, así como se puede discutir los aspectos de Omar Vizquel. También se le puede señalar que fue ligero en el comentario del Gato. Bueno, también se puede decir que es injusto señalar esos aspectos, pero bueno, son válidos sus argumentos en todo caso, no estamos de acuerdo. Pero él dice que negó a quienes andan diciendo que nunca votó por David Concepción. Él votó por Concepción hasta en 15 oportunidades. Lo que sí dijo es que probablemente no pueda votar por Miguel Cabrera, o no sabe si va a votar por Miguel Cabrera. Y es lógico, ¿no? Es lógico eso, porque recordemos que Juan Bené, y él mismo lo dice, sin ningún tipo de reparo, tiene ya 94 años y en 5 años tendrá 99, casi 100 años. ¿Ah? Sería un lindo recuerdo que Juan Bené pudiera votar a esa edad por Miguel Cabrera, pero eso nadie lo sabe. Y finalmente, luego de además haber escuchado en este video a Andrés Galarraga y a Omar Vizquel opinando pues sobre Juan Bené y los temas controversiales, bueno, también hay que hablar de Ronald Acuña, porque Juan Bené, utilizando el seudónimo de Roberto Clemente, hizo una especie utilizó una ficción literaria y desde el más allá escribió una carta usando el seudónimo de Roberto Clemente, dirigida a Ronald Acuña, y le decía: Ronald, por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, perro caliente en el béisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en las grandes ligas. Para mí no eres eso, ni cosa parecida, ya que afortunadamente no tengo que jugar ni a tu lado ni en el equipo contrario. Gracias a Dios. En mi época hubo muy pocos como tú. Y ahora tampoco son muchos los que quieren ser tan irresponsables consigo mismos y ridículos ante los demás. Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita, es un señor merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón, o puedes poncharte, o puedes ser strikeout, como lo dice en la carta. De todas maneras, no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra. Eso es lo que señaló en la carta, y a lo cual Ronald Acuña también en un programa con Luis Ojo, o en un live con Luis Ojo, bueno, le da una respuesta a Juan Bené. O sea, ¿qué tienes que decir tú de esto? Ahora vamos a caer, pues, échate y dispárame. Yo ni sabía quién era ese señor, para serte sincero. Yo lo conocí porque él salió hablando eso, que si yo era analfabeta no soy, porque yo estudié y soy graduado en Venezuela, gracias a Dios.
mis padres siempre me dieron una buena crianza, un buen ejemplo. Y de verdad que, o sea, yo soy el tipo de persona que si tú me haces mal, como yo lo dije anteriormente, yo no te voy a hacer mal. Si tú me haces mal, yo te voy a hacer bien. O sea, siempre te voy a echar bendiciones, porque si tú le deseas mal a otro, a ti también te va a ir mal. Tú tienes que responder, tú tienes que saber que te va a agarrar el karma. ¿Me entiendes? Si tú deseas mal, te va a agarrar el mal a ti. Entonces, yo soy el tipo de persona que si tú me deseas mal, yo te voy a hacer bien. Si tú estás mal y yo tengo como ayudarte, yo te voy a ayudar a ti. O sea, porque así me enseñaron a mí donde yo vivo. Y así me enseñaron mis padres, ¿me entiendes? Claro. No porque tú me hagas mal, yo te tengo que hacer mal a ti. No, yo no soy así. Como la gente lo ve, que si no soy humilde, que si la fama se me fue para la cabeza, no. Como yo soy ahora, yo voy a ser siempre. ¿Me entiendes? Y el que me conoce sabe que yo estoy hablando la verdad. Desde nuestro punto de vista, Juan Bené ha sido una de las personas de habla hispana que más ha recolectado información veraz sobre el béisbol. Asimismo, la ha divulgado de manera creativa por los distintos medios en diferentes épocas, y hoy, cuando, como lo dijimos hace un momento, se aproxima a los 100 años de edad, aún muestra una lucidez de verdad impactante en todas sus opiniones. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero ha sido bueno tenerlo. Y si uno pudiera votar por él, por Juan Bené, para el Salón de la Fama, y también por Vizquel, bueno, yo votaría porque ambos tienen las credenciales. Ambos han levantado la bandera de Venezuela como corresponde, y además han recibido votos para el Salón de la Fama. Aún no han podido conseguir ser exaltados, pero en cualquier caso, lo bueno de la pelota es que el juego es igual para todos, con las mismas reglas, pero cada quien puede verlo y disfrutarlo y analizarlo según el cristal de su mirada. Y un poco es lo que hemos querido hacer desde acá, desde Pelota Caribe.